Bueno chicos, en este video vamos a hablar de algo bastante importante al momento de analizar tablas de frecuencias. ¿Por qué? Porque al ver nosotros tablas vamos a pensar que pasa exactamente la misma situación en todas y resulta que no. En el video anterior vimos la construcción de esta tablita de acá, una situación de medición de pesos, pero la tabla era para algo llamado datos no agrupados. En este caso vamos a analizar, vamos a hablar y vamos a diferenciar las características entre una tabla de datos no agrupados, como el otro video, y este de acá que es datos agrupados. Y pues rápidamente vamos a hablar de qué era la situación. La situación era de una persona que estaba midiendo pesos de 200 estudiantes, entonces acá el total de estas cantidades nos daban 200 estudiantes y que 36 personas tenían un peso de 50 kilogramos, 41 personas un peso de 68 kilogramos, 59 personas un peso de 72 kilogramos y 64 personas un peso de 80 kilogramos. Pero ¿qué pasa? Este tipo de situaciones es un tipo de, es algo similar a cuando nosotros lanzamos un dado, porque cuando nosotros lanzamos un dado podríamos lanzar 200 veces. Podríamos solamente tener opciones como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, solamente 6 posibilidades diferentes. Para el caso de los pesos, de verdad es muy difícil que sin 36 personas pesen exactamente 50 kilogramos o que 59 personas pesen exactamente 72 kilogramos, ni siquiera 0.5 kilogramos más, por ejemplo 72.5 o 71 kilogramos. Entonces, esto de acá es una situación ideal, pero pues se presta para explicar y entender una tabla de datos no agrupados. Ahora vamos a hablar de una situación de datos agrupados y vamos a ponernos en el contexto de acá. ¿Qué pasa si la persona que estaba realizando la medición de pesos va y pesa a 200 personas y se da cuenta que todas las personas tienen pesos diferentes? Pues al momento de realizar una tabla de frecuencias le quedaría una tabla muy grande. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener una persona con 50 kilogramos. Vamos a ponerle ejemplo. O vamos a escribirlo por acá. Si la primera persona pesaba 50 kilogramos, si la segunda persona pesaba 70 kilogramos, si la tercera persona pesaba 68 kilogramos, si la cuarta persona pesaba 52 kilogramos y así sucesivamente, teniendo pesos diferentes, pues entonces nos quedaría una tabla con 200 opciones diferentes. Entonces, si esta persona midió el peso de 200 personas y dicen, hey, hay características similares. Por ejemplo, yo puedo agrupar todas las personas que están entre 50 y 60 dentro de un grupito. Las personas que están entre 70 y 80 dentro de un grupito. Y entonces nace algo que se llaman los intervalos, ¿cierto? Recordemos que un intervalo es desde un principio hasta un final y todas las características, todos los elementos que puedan caber dentro de esas características. Entonces, tenemos como base la tabla del ejercicio anterior, en donde ya todo esto sabemos cómo calcularlo. Si tienes alguna duda, por favor remítete al video anterior, en donde calculamos la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta de aquí sería la cantidad de veces. Entonces vamos a borrar un poquito por acá. Sería la cantidad que hay para esta característica. Esta es la acumulada, ¿cierto? Y vamos a imaginar una situación como la siguiente, que acá ya no vamos a tener las personas que exactamente pesan 50 kilogramos, sino que vamos a tener las personas que están entre 50 y 60 kilogramos. O dicho de otra forma, desde 50 hasta 60 kilogramos. Aquí vamos a tener entonces las personas que van desde 60 hasta 70 kilogramos. Aquí vamos a tener las personas que van desde 70 hasta 80 kilogramos. Y por último vamos a tener las personas que van desde 80 hasta 90 kilogramos. ¿Y qué pasa? Entonces ahora, con el ejercicio anterior, recordemos que teníamos acá 36 y aquí un 50 exactamente. Nosotros podríamos con una tabla de datos no agrupados decir que las 36 personas pesaban exactamente los 50 kilogramos que estaban antes. Ahorita decimos que las 36 personas tienen pesos entre 50 y 60 kilogramos, más no sabemos cuánto pesaron esas 36 personas.
Todas pudieron pesar, por ejemplo, 62 kilogramos. O las 36 personas pudieron tener pesos diferentes, 60, 51, 53, 55, 59, ya hablaremos ahorita del 60. Pero esa es la gran diferencia entre una tabla de datos agrupados y una de no agrupados. En que la de datos no agrupados nosotros podemos decir con certeza que esta cantidad tiene exactamente la característica que dice acá, mientras que ahorita con los datos agrupados, estos 36, estos 41, estos 59, estos 64, no podemos decir exactamente cuál es el peso de ellos, pero sí podemos asegurar que estas personas, estas están entre pesos como lo dicen en esta cosa. Por ejemplo, los 59 personas tienen pesos entre 70 y 80. Pero ¿qué pasa? Acá hay una gran dificultad y es decir, bueno, ¿y si una persona pesa exactamente 60 kilogramos, en dónde la incluyo? ¿Dentro de estas 36 o dentro de estas 41? Porque démonos cuenta que aquí está el 60 y aquí está el 60. Ese es el caso para una persona que pese exactamente 60 kilogramos. Y entonces, démonos cuenta que aquí una persona perfectamente pudo haber pesado 59.9 kilogramos y no tenía problema alguno. Aquí una persona pudo pesar 61 kilogramos y no tenía problema alguno. Pero ¿y los de 60 qué? Entonces, hay una notación, una escritura que nos permite diferenciar que hasta dónde puedo incluir y hasta dónde no puedo incluir. Y entonces se llaman los tipos de intervalos abiertos o cerrados. Entonces los intervalos abiertos o los cerrados. ¿Y qué nos dicen los intervalos abiertos? Los intervalos abiertos nos dicen que yo puedo tomar cualquiera de los números que quiera, de los que estoy utilizando acá, pero que simplemente va a ser como un punto de comparación, porque a él no lo voy a poder tomar. Por ejemplo, si nosotros habláramos de personas entre 50 y menores que 60 kilogramos, démonos cuenta que nomás hablando, nosotros decimos que menores que 60 kilogramos, estamos utilizando el 60, más el 60 no lo está incluyendo, porque si a mí me dicen, por ejemplo, vamos a hacer una fila de personas entre los 50 y menores de 60 kilogramos. Si yo peso 60 kilogramos, no puedo estar dentro de esa fila. Pero si me dicen, vamos a hacer una fila con personas entre 50 y 60 kilogramos, pues la persona ya tiene 60, sí se incluye, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de los intervalos abiertos, no la está incluyendo. Y entonces utilizamos el comparador menor que. Entonces, si nos dicen menores, o nos digan mayores también. Menores, y la diferencia con los intervalos cerrados, que es menores o iguales. Entonces, si nosotros decimos acá mayores o iguales a 50 kilogramos y menores que 60 kilogramos, no estamos incluyendo el 60 kilogramos, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos hablando de intervalos abiertos, vamos a utilizar la notación de un paréntesis de esta manera. Entonces, cuando nosotros utilizamos este paréntesis curvo, quiere decir que es un intervalo abierto y en especial que ese límite, bien sea el inferior o el superior, no lo toma o no lo toma. ¿Cómo así? Entonces, vamos a decir que en esta primera categoría vamos a incluir las personas mayores, bueno, con pesos mayores o iguales a 50 kilogramos y menores que 60. Démonos cuenta que esta parte de acá sí lo incluye, pero esta parte de acá no lo incluye. Y ya sabemos que si no lo incluye era el intervalo que teníamos ahorita abierto, pero si sí lo incluye, como esta parte de acá, porque menores o iguales, o en este caso pudimos haberlo cambiado mayores o iguales,
Pues ¿qué pasa? Como si lo incluye, tiene que ser una notación diferente y el tipo de paréntesis que se utiliza, ya bien sea al principio o al final, es el paréntesis cuadrado. Entonces, como aquí sí lo incluye, vamos a utilizar un paréntesis cuadrado al principio y como aquí no lo incluye, voy a utilizar un paréntesis curvo al final. Bueno, eso quiere decir que aquí este intervalo lo vamos a escribir para ser un poco más claros. Cerrado en 50 quiere decir que sí lo incluye y abierto en 60. Y ahí nos dicen pesos desde 50 incluyéndolo hasta 60 sin incluirlo. Entonces, mayores o iguales a 50 y menores que 60. Y ahí ya nos quitamos el problema. ¿Por qué? Porque al incluirlo acá, entonces en esta de aquí podríamos decir personas mayores o iguales a 60 y menores que 70. Pues démonos cuenta que ya nos quitamos el problema de las personas que pesen exactamente 60 kilogramos, porque aquí no las incluyen, pero 60 es una comparación. Y aquí entonces, ¿qué podríamos decir? Que tendríamos personas mayores o iguales a 60 y menores que 70. Hagamos un punto y coma acá para no confundirnos con una resta. Y lo mismo puede pasar para todos estos de acá. Y nos quitamos el problema para estos pesos que estén en 60, en 70, 80 kilogramos. ¿Y qué pasa? Volvemos a lo que hablábamos ahorita. Miremos la frecuencia absoluta. Quiere decir que para este ejemplo 59 personas pesan entre pesos iguales a 70, mayores o iguales a 70 kilogramos y menores que 80. Pero nosotros no sabemos cuánto pesan esas personas. Entonces, para eso, la gran diferencia entre la tabla de datos no agrupados del video anterior y esta de acá, que son los datos agrupados, es que nace esta nueva columna. Dense cuenta que teníamos las frecuencias absolutas, las frecuencias las frecuencias relativas, ya bien fuesen acumuladas o no, y nace esta nueva columna de acá, en donde se escribe con el X sub I, y esta característica de acá se llama la marca de clase. ¿Y esa marca de clase para qué nos sirve? Nos sirve para decir un valor promedio de todas las características de los elementos que pertenezcan a cada una de estas clases de acá, ¿cierto? La mayoría de ocasiones en los libros nos dicen que es coger el límite superior, el límite inferior y dividirlo entre 2 y pues se parte ese intervalo. Pero pues es mucho más fácil decirlo que esta marca de clase va a ser la mitad, exactamente el valor de la mitad del intervalo que está acá. Entonces, si nosotros estamos hablando entre 50 y 60, pues la mitad va a ser 55, aquí 65, aquí 75 y aquí 85. Entonces, ¿para qué nace la marca de clase? Para hacer una aclaración de lo siguiente. Vamos a tomar el último ejemplo, que 64 personas pesan pesos mayores o iguales a 80 y menores que 90, demos cuenta que aquí nadie pesa 90 kilogramos. Y esta marca de clase nos dice que estas 64 personas tienen un promedio de 85 kilogramos, o sea, se generaliza. No sabemos cuánto pesan esas 64 personas, pero en promedio cada una de ellas podría pesar 85 kilogramos y así para cada una de ellas. Entonces, pues, quedo atento, esta es una de las grandes diferencias y en especial esta marca de clase de acá va a ser fundamental para el cálculo de medidas de tendencia central, para el cálculo de medidas de dispersión y medidas de localización. Entonces espero que haya quedado claro las dudas o preguntas en los comentarios.